Pregúntate si me dan otra oportunidad. Va a ser mejor que te... ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Una fresca tarde de otoño y junto con lo que es el otoño-invierno que estamos pasando, otoño, invierno y primavera, porque hace 2 días era realmente primavera, así que lo estacional figura en el nombre y no reflejado a través de lo que es la actividad de los días y las temperaturas. Una cuestión interesante es ver, para la gente que nos sigue por Canal 7 todas las tardes en Palabras y Verdades, que después nos pueden ver de nuevo a la noche a partir de las 0 horas, es interesante ver la evolución de la situación política en nuestro país. Nosotros siempre recurrimos a gente que pueda variar lo que es la opinión que se da en los periódicos, porque los periódicos responden a agencias de informaciones y a intereses políticos. En ese contexto usted se entera de lo que ellos quieren decirle a usted, de lo que quieren que se enteren. Entonces acá, por vía de este canal y con nuestro invitado, que es Leonardo Juárez, historiador y político, con él nos vamos a enterar de lo que realmente está pasando y particularmente desde la óptica política de quien merece mi amplio respeto, que es el profesor Leonardo Juárez. Bienvenido, Leonardo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Cómo viene la mano? Bueno, viendo la noticia de los últimos días, resaltan en el ámbito político nacional 2 hechos. Uno fue la presentación del UNE en Capital Federal. Se armó un lío. Y después el discurso de Pino Solana, Lilita Carrió se paró y se fue. Y el otro, el acto de ayer en el Luna Park. UNE quedó desunido con eso. Y UNE quedó desunido, sí. Como decía Borges, no nos une el amor, sino el espanto, será por eso que te quiero tanto, ¿no? Pero me parece a mí que... Bueno, ya lo vamos a analizar esa situación, pero el otro hecho importante fue el acto en el Luna Park del kirchnerismo, que bajo la consigna Patrio Buitres hizo un acto en el Luna Park, así que esos son 2 síntomas de la política que tiene posibilidad de ser gobierno en la Argentina. Una que es gobierno y otra que tiene posibilidad de ser gobierno, ¿no? Por fuera del peronismo, digamos, el UNEM por fuera del peronismo. Aunque las encuestas lo dan al mejor candidato del UNEM, el Cobo, que está mejor parado en las encuestas, pero está lejos de los candidatos panperonistas que son Scioli, Massa, Uribarri, cualquiera de los candidatos que plante el peronismo. Yo creo que en relación al acto de ayer me parece... Sí. Permíteme que le haga una aclaratoria a nuestra audiencia. Leo, vos ten en cuenta que cuando hablan de peronismo son enemigos, porque vos hablas de Massa, de Scioli o del candidato que ponga el kirchnerismo, que no sé quién podrá ser, y parece que estamos hablando de partidos opuestos. Yo dije el panperonismo porque abarca todo el peronismo. Es correcto, pero claro, ante la gente claro. Es una obra teatral que está en la platea, son los 3 que se pelean a muerte, pero si gana uno de los 3, por decir que sean 3, en definitiva gobierna el mismo partido con el mismo pensamiento. Así es. Bueno, yo pienso que analizando el acto de ayer de Luna Park, en donde se plantea la idea de Patrio Buitres, yo pienso que son ideas engañadoras en el sentido de que, yo decía, bueno, si patria fuera, no vamos a pagar la deuda externa, primero la analizaremos, después vemos qué es lo que hay que pagar en las condiciones que la Argentina determine. Un poco lo que ha hecho Ecuador. Si se nacionaliza la banca, el comercio exterior, si se estatizan los puertos, si se controla el comercio exterior de granos, si se produce una reforma impositiva que grave más a los que más ganan, nos veríamos en la obligación muchos de ir caminando hasta el Luna Park, ¿no? Porque ahí estaría en juego la patria. Pero en realidad, esta consigna casi antagónica de Patrio Buitres habla de la idea de lo que ya la presidenta dijo en un acto que se hizo en Rosario, ante las presiones del juez Griesa, que no vamos a pagar lo que quiera el juez Griesa, sino que vamos a pagar todo, dice. O sea, como Patrio Buitres vamos a pagar todo. Lo superamos al juez. Lo superamos al juez Griesa, no lo que él quiere, todo, más de lo que él quiere. Porque en realidad, acá ellos están planteando una idea como que hubiera buitres buenos y buitres malos. Y todo lo que entraron en la negociación, lo que compraron bonos, son buitres, incluido el 93%, porque ellos cobraron por adelantado con esa cláusula Rufo que se llama, que si el gobierno le mejoraba la oferta a otros, al 7%, ellos necesariamente iban a entrar en eso y por lo tanto iban a cobrar. Sí. O sea que cobraron solo por adelantado, pero no hay buitres buenos y malos, ¿se da cuenta? Sí, entonces no hay patria, y se la plantea como una lucha antiimperialista cuando en realidad el gobierno está dispuesto a pagar. El gobierno pagó
más que todos los gobiernos de la historia argentina. Lo reconoce el mismo gobierno que dice, bueno, nosotros cuando asumimos debíamos 130.000 millones de dólares, ahora debemos 255.000 millones de dólares y pagamos 180.000 millones. Lo que pasa ¿Cómo? Para hacerme los números, ¿no? cuando asumió Néstor Kirchner, 30.000 millones de dólares. 130.000, hemos pagado 180 y debemos 255.000. Para no. Sí. Usted no sabe sumar. 2 más 2, ¿cuánto es, Claro, profesor Leo Juárez? 4. Y bueno, y para esto. Pero hay muchas formas de ser 4, infinitas formas, ¿no? 2 más 2, 5 menos 1, bueno, ¿Qué infinitas. sé yo? Debíamos 130, hemos pagado 180 y debemos 250. Porque la deuda externa son mecanismos que no están hechos para ser saldados, sino son mecanismos de dominación política, ¿no? Ahí está linda. Entonces, el tema cuál es el artilugio que utiliza el gobierno para decir, no, pero primero dijeron, nosotros le pagamos al fondo y no estamos endeudados con el fondo, pero estamos endeudados con el BID, con el Banco Mundial, con otras agencias internacionales de crédito, pero el tema acá es que ellos sostienen de que, bueno, pero en relación al Producto Bruto Interno, nuestra deuda es pequeña, es decir, es manejable, porque la deuda en relación al PBI es del 7, del 8%. Cuando en los gobiernos anteriores del 40%. Para que entienda la audiencia, el PBI es la torta que se llama, es la ganancia neta. Entonces, lo que no dicen, o lo que uno se tendría que preguntar, cualquier periodista le tendría que preguntar al ministro de Economía o a los que defienden esta tesitura, es ¿cómo se constituye el PBI argentino? Bueno, por exportaciones agroalimentarias, energéticas, mineras, servicios financieros. Eso le corresponde a la Argentina, es de la Argentina. Bueno, hay que decir que el agroalimento, las exportaciones pertenecen al 60% Cargill, Continental, Decal, Nestlé, Monsanto, ninguna argentina. La energía, bueno, Chevron acaba de comprar, después de haber pagado 6.000 millones de dólares, el 49% de las acciones ¿De quién? de Repsol, o sea que pertenecen a capitales norteamericanos. Bueno, la minería son capitales internacionales, canadienses, norteamericanos. Y los servicios financieros, los bancos principales son norteamericanos. O sea, que nosotros decimos... Visitamos acá, nos salva el macro nosotros, ¿eh? No, ya lo va a salvar el macro. ¿En serio? Los bancos internacionales son lo que prestan los servicios financieros de los grandes negocios que se hacen vinculados a la energía, al agroalimento, todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, cuando dicen, nosotros tenemos solamente el 8% del PBI, por lo tanto es una deuda manejable. ¿Cómo es como que usted vaya a pedir crédito con el recibo de sueldo que incluye el del vecino, el del otro vecino, el del otro vecino? A usted le prestan si usted paga con su recibo de sueldo. O sea, ¿quién cree que va a pagar la deuda externa? ¿Va a pagar Cargill, Continental, Chevron, Decal, que son los que más participación tienen en el PBI? O sea, ¿son los que más plata ganan? ¿O los que menos participación tienen, que son los trabajadores? Y la respuesta ha sido históricamente, desde la deuda con Inglaterra hasta acá, es que el Estado pidió deuda, se la dio la plata a los privados se declararon en quiebra y la pagó el Estado, y que una forma también eufemística de decir que la pagan los consumidores, los que menos tienen, los que menor participación en el Estado tienen. Esa ha sido la historia de la deuda externa en la Argentina. Pero en definitiva, profesor Leo Juárez, usted es profesor de historia, entonces si usted me habla de esto, me está diciendo que entonces la deuda de la Baring Brothers allá en la época de Rivadavia, que ha sido otro fraude porque dijeron que tomaban un préstamo de 50.000 libras esterlinas, llegaron 5.000, de las cuales no sé cuántas se habrá agarrado don Bernardino, Sí. Se terminaron pagando los 50.000 más los intereses más y todo, pero una fortuna se pagó de lo que no ingresó. Claro, ingresa, pero se la dan a los privados. Pero continúa siendo lo mismo. Siempre se hace lo mismo. Fíjese usted que la Argentina en la época del general Perón no tenía deuda, tenía acreencia. ¿A quién tenía? Por ejemplo, Inglaterra le debía a la Argentina. Y una forma de cómo canceló su deuda fueron con los ferrocarriles, ¿no? Le entregamos los ferrocarriles y no cancelaron todo. Después le mandaron como 107 aviones de primer nivel en esa época, en el 48 por ahí, que ni Canadá tenía esa cantidad de aviones. Bueno, no hicieron funcionar 20 porque no había ni pilotos siquiera en ese, pero digamos, Argentina tenía creencia. Pero el salto fundamental de la deuda fue a partir de la crisis del petróleo en el 73 y con el ingreso de los llamados petrodólares al mercado internacional, ¿no? Entonces salieron a ofrecer créditos Regalado. así, y acá las dictaduras militares fueron funcionales a esa estrategia, no se endeudaron. Acuérdese usted que en el 76 debíamos 7.000 millones y terminó la dictadura con 43.000 millones de dólares. Bueno, así llegamos hasta ahora, que hemos pagado 180.000 solamente el gobierno de Néstor y Cristina y debemos 255.000 millones de dólares, ¿no? Claro, sí, insisto yo, que no sé si usted me va a tener que explicar con la asistencia de algún psiquiatra, porque no cierran los números. Claro, no cierran los números porque esos son mecanismos de saqueo. Es decir, ahí se explica por qué la pobreza de los países latinoamericanos no es un problema de orden económico, sino que un problema de orden político. Tiene que ver con el estatus neocolonial de los gobiernos.
Por eso es un problema político. Yo el otro día que vine acá para presentar nuestro material sobre el tema de la reforma agraria, yo le ponía un ejemplo que se conoce poco y es bueno repetirlo. ¿Por qué se armó el Banco del Sur? Todavía no se desarrolla, pero digamos, acá hay dos economías que son complementarias, la venezolana y la argentina. Una exporta energía, produce mucha energía, y otra exporta alimentos. Entonces hagamos canje. ¿Por qué no hacemos, si la Argentina tiene una deuda energética, un déficit energético de casi 15.000 millones de dólares? Y ellos tienen déficit Y alimentario. ellos tienen déficit. ¿Y por qué no hacemos canje? ¿Y porque no nos pertenece, que era la tercera pregunta de la lógica que yo decía. ¿Y por qué las tierras son argentinas, si los granos están en territorio argentino, si la energía está ¿por qué no nos pertenece? Bueno, porque el gobierno se encargó de entregárselo a los grupos concentrados, a las multinacionales, ¿no? Entonces las multinacionales como que no le permiten. El petróleo no es de... Y el petróleo sí, pero se hace negocio de a dos. O sea, si los venezolanos le quieren pasar energía a la Argentina a cambio de alimentos, pero alguien no deja porque no hay Junta Nacional de Grano, porque el Estado no tiene mecanismo de control. Entonces este es el problema de la Argentina, el estatus neocolonial, por eso no se pueden hacer ninguna de estas cuestiones. Ahora, entonces yo todo esto digo para decir, bueno, ¿dónde está lo de patrio buitre? ¿Dónde está la patria, digamos? ¿No? ¿Dónde está como un acto antiimperialista cuando se entrega? Definamos cuál es el concepto patria, profesor. Bueno, yo tengo un concepto de patria, pero ahí cuando se habla de patria es decir, bueno, defendemos los intereses del pueblo argentino, ¿no? Esa es la idea de cuando dice buitre o patria, defendemos los intereses de la mayoría, la soberanía argentina, eso estamos defendiendo. Cuando yo le estoy diciendo que lo fundamental de la energía, del petróleo, del gas y de los alimentos está en manos norteamericanas, nunca tuvo tanto capital transnacional norteamericano como en este periodo de la historia argentina, estos últimos 10 años, porque acuérdense cuando Menem, que también era peronista, entregó los recursos con las privatizaciones, se le entregó a capitales franceses, canadienses, españoles, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, ahora son capitales norteamericanos. Por lo tanto, no hay una lucha antiimperialista, salvo yo digo, una épica vacua de pacotilla, ¿no? Claro, Entonces, bueno, en la oralidad. contra Sí. el imperialismo y le estamos regalando todos los recursos Le estratégicos. hablemos en salteño, en chamullo Claro, nomás. claro, chamullo, puro chamullo. Entonces ahí hay un escenario. Yo pienso que entonces como conclusión, si este no es un acto, si el de ayer no fue un acto contra el imperialismo en este sentido de patrio, ¿qué significó el acto? Y yo creo que parte de la interna del Frente para la Victoria y del peronismo, eso fue el acto. Es decir, estos sectores kirchneristas que se llaman kirchneristas puros de paladar negro, le están marcando la cancha a Scioli y le dicen, Scioli, vos tenés que negociar con nosotros. Porque nosotros no vamos a ir del gobierno, porque no tienen reelección Cristina, pero nosotros te lo vamos a mandar a Kicillof para decir el candidato a presidente. Y Kicillof es un ave que no, es un avión con las alas de plomo, no levanta vuelo, pero mide 6-7%. Un 6-7% que jodería a Scioli, que no le permitiría ser presidente. No come, pero no dejaría Claro, comer. no tampoco. come, pero no dejaría comer. Yo pienso que ahí hay. Todos estos muchachos están buscando cómo se acomodan en el escenario post-kirchnerista, ¿no? O sea, próximo al periodo posterior a la salida del gobierno de Kirchner. Es decir, que el kirchnerismo yo pienso que es un Titanic que después del choque con el iceberg, es un gobierno que Se hunde. se hunde. Y vos fíjate... No me gusta ese término porque yo quiero el éxito de mi gobierno, ¿no? Está bien, pero yo digo que es una forma de graficar, porque cuando se hunde el gobierno, ¿qué implica? Es una forma, ¿implica qué? Implica que la gente la va a pasar peor. Si ya cuando se nota la asunción de Capitanich como jefe de gabinete, devaluación, vuelta al CIADI, al Club de París, ¿no? de hundimiento, de salida del kirchnerismo, cuando uno plantea hundimiento en el sentido que ya se le hace difícil hasta sostener su épica. Yo digo una épica vacua, pero bueno, tienen todavía la ofensiva política, se le hace difícil sostener, porque ya se fijan ustedes que ya hay represión en Buenos Aires, sale Berni a decir, nosotros vamos a reprimir porque no vamos a permitir que estén cortando la ruta, porque el derecho a todo a circular, cosa que ellos se habían planteado durante todo este gobierno, la idea de no reprimir, ¿no? Bueno, sale Capitanich a acusar a la izquierda, de decir, son la izquierda, los del Partido Obrero, los que hacen problemas allá porque son idiotas útiles. El peronismo fue la única fuerza revolucionaria que resolvió el problema. Así que ahora el peronismo, que fue un proyecto de la burguesía, porque eso fue el proyecto. Perón fue el político burgués más importante del siglo XX, pero era un proyecto de la burguesía. Fue la única revolucionaria en términos de defensa de los trabajadores. Pero ¿qué es lo peligroso de esto? Pero hay No una sé si contradicción tremenda, porque resulta que la burguesía termina defendiendo a los trabajadores, que es algo así como el sindicalismo, que dicen el sindicalismo oficialista. ¿Cómo el sindicalismo elegido por la patronal? No lo entiendo. Bueno, lo que pasa es que si uno tendría, esto llevaría muchos programas, pero en realidad el sindicalismo en la época de Perón es un sindicalismo de Estado.
Porque el peronismo, una revolución pasiva, le llamaría Gramsci, de arriba para abajo, digamos. No se entiende el peronismo sin Perón secretario, sin el golpe del 43, sin Perón ministro de Guerra, vicepresidente y secretario de Previsión Social. O sea, yo siempre lo comparo con el origen de la Revolución Mexicana, ¿no? La Revolución Mexicana tiene su origen en el gobierno, el PRI tiene su origen en la Revolución Mexicana, su antecedente ahí, ¿no? Pero acá no, porque este viene de arriba para abajo. Después sí, a fuerza de distribución, porque el peronismo, como las masas, el pueblo construye su horizonte político, su sentido común, desde la realidad hacia lo que conoce. Si comparan Perón con lo otro, Perón hizo muchísimo más que los otros por los trabajadores, ¿verdad? Pero cuando uno hace análisis estructurales, de fondo y de perspectiva, cómo se desarrollan las cosas, uno pasa blanco sobre negro las cuestiones y ahí se hace un balance de fondo. Ahora, lo que yo quería decir era lo siguiente, entonces, cuando uno dice un proceso que viene en decadencia, habla de estas cuestiones, o sea, las declaraciones de Berni y de Capitanich me recuerdan a mí, no porque yo haya vivido, pero sí porque estudié, las declaraciones de Balbín, ¿no? La de la guerrilla fabril, que fue la justificación, entre otras cosas, de la acción de la AAA y la legalización después de la represión con la dictadura. Entonces, que fue Luder el que firmó, ¿se acuerdan del decreto en el gobierno de Isabel Perón de aniquilación de la subversión? Esta idea de la calificación, de la delegitimación de la lucha, cuando en realidad el proceso recesivo en la Argentina no es producto de la izquierda, sino que producto de la política del gobierno. Argentina está en una recesión porque todo lo que ellos justificaron como el gran modelo, que era, por ejemplo, la producción de autos, 1 millón de autos produjimos en la Argentina. Argentina no produce nada, son autopartistas. ¿Qué implicaba el 1 millón de autos? Una emisión, un sangrado de divisas de alrededor de 10.000 millones de dólares anuales. Pues están integrados con un 70% de importación. Claro, no, pero bueno, uno tenía que comprar en dólares. Y lo que lo fabrican aparte son empresas que pero aparte remiten la ganancia. Claro, remiten la ganancia afuera. Ese era, el turismo era, ¿cuánto se fue? Ingresaron 3.000 millones de dólares en la Argentina, se fueron 11.000, o sea, perdimos 8.000. ¿Se dan cuenta? Eso no conviene cerrar la puerta. Y conviene subvencionarlo a esos 15.000 obreros son metalúrgicos, automotriz. Y vos estás gastando 8.000, 10.000 millones de dólares. O sea, que la idea de que el modelo era virtuoso no funciona. No es cierto. Y ahí era una especie de keynesianismo manco. Era manco porque no es que generaba puestos de trabajo permanentes, sino que se utilizó una gran caja que se fue como subsidio, que llegó a sectores populares vía asignación universal por hijo y todas esas asignaciones que están muy bien, pero que también se subsidió fundamentalmente a los empresarios que lo utilizaron como una gran tacho donde sacar recursos y nunca generaron un ciclo virtuoso, digamos, que haya posibilitado de que haya trabajo real, genuino. Y ahora entramos en un proceso recesivo donde la Argentina ya no crece a tasa china. Si estamos, no crece, o está 0 o 3 meses hace que no crece. Acá me preocupa una cosa, Leo. Entonces yo digo, cierro la idea, que entonces el camino va a ser peor para los trabajadores, para nuestro pueblo, porque van a empezar a haber reducción de los gastos públicos, nacionales, provinciales, menos presupuesto para salud, para educación, cierre de fuente de trabajo y va a haber represión, porque la gente que ya se acostumbró a comer, que no quiere volver a los comedores a comer, bueno, va a salir a defender su puesto de trabajo, correctamente, ¿verdad? Es un problema para mi entender porque saltamos de la sartén al fuego, ¿no? En este contexto es lamentable ver que se haya gastado y dilapidando el capital político para hacer una serie de movimientos que ha determinado a lo mejor el enriquecimiento de algunas personas que estén en la función pública, pero a costa del empobrecimiento y entrega de nuestros recursos. Porque si la matemática nos da que hemos empezado debiendo 130.000, hemos pagado 180.000 y después de pagar 180.000 debemos 250.000, estoy hablando de 250.000 millones de dólares, nos está hablando a las claras esto de que hay una serie de mecanismos de dependencia que no lo hemos podido sortear, fundamentalmente por falta de un proyecto político que se identifique con las necesidades de nuestro pueblo. Esta es una cuestión preocupante y junto con ello esperemos nosotros poder ir nutriendo a nuestra audiencia de un concepto superador, porque de eso se trata. Si nosotros aprendemos a pensar, vamos a poder votar. Y si votamos o elegimos algún camino para lograr quebrar con esta situación inercial es la tendencia de todo cuerpo a permanecer en esto en que se encuentra. Y nosotros vamos cambiando de gobierno, pero inercialmente nos vamos cada vez más atrás. Porque nosotros antes hemos tenido en el 70 posibilidad de producción. Con el mismo gobierno de, por ejemplo, de Ilia, han habido crecimientos desde el punto de vista capitalista que han sido importantes y determinado grado de autonomía desde el punto de vista de la determinación política de esos gobiernos respecto a las imposiciones que vienen de afuera. Ilia tiene una anécdota muy interesante.
que es cuando los recibía no, Irigoyen es el de la anécdota, cuando los recibía a los ingleses o a los norteamericanos, siempre lo hacía en un salón donde estaba el cuadro de la derrota de Carl Beresford, ¿no? Y era para recordarles que ellos también pierden, ¿no? Sí, bueno, ahora hay una tendencia, bueno, esto es mucho más, el proceso de globalización de los mercados, porque convengamos que una globalización económica fundamentalmente, genera por otra parte esta mengua de la razón de los estados nacionales, en un sentido, digamos, cuando se produce la revolución industrial, la revolución francesa y se constituyen los estados nacionales, se lo necesitaba para la construcción de mercados, para el desarrollo de ese capitalismo, del capitalismo de la época de la revolución industrial. Necesitaba el control de los mercados, de la mano de obra, para eso se necesitaban los estados nacionales. Hoy no es necesario porque se globalizó la economía. Los estados nacionales juegan otro rol, ya no necesitan ni la contención de los mercados ni de la mano de obra, ni la legislación, porque se juzgan en lugares transnacionalizados, sino que necesita el rol de la represión, básicamente, y de la justicia. Qué bárbaro, tener gobiernos que nos enseñen el dulce y después nos tengan que reprimir para decirnos que el dulce tampoco. Porque así funciona, porque digamos, yo creo que en el 70 fue el último intento de constitución de una burguesía en la Argentina, ¿no? No hay una burguesía nacional, lo que hay son lumpenburgueses, son pungas, digamos, es el rol de los políticos también acá en Salta, nacionalmente. Son pungas, agarran comisiones, cometas le dicen en algún lugar, pero son comisiones, se enriquecen individualmente y trabajan para los grandes grupos transnacionalizados de la economía, ¿no? Destino final, país para atrás. Y yo creo que bueno, falta una alternativa. Está claro que el UNE no es y no aparece todavía en el campo popular del argentino una alternativa que se para en un sentido de confrontar y avanzar sobre el resorte clave de la economía, ¿no? Te propongo, Leo, ya sobre el final, es que hagamos una charla después para ver cuáles son las disidencias y por qué se plantea esta diferencia entre lo que sería el pensamiento de Pino Solana y Lilita Gallo, pero nosotros no somos analistas políticos de las internas de otros partidos. Pero es interesante ver cuál es el debate ideológico, porque ahí la diferencia se da fundamentalmente porque qué es lo que representan estas figuras y sus pensamientos, por supuesto, respecto de lo que necesita nuestro país para poder superar su crisis. Yo creo que el UNE no puede superar la crisis, ¿no? Sería una vuelta atrás incluso del kirchnerismo. Bien. Leo Juárez, muchas gracias por venir. No, gracias a vos. Esta noche lo puede ver a Leo de nuevo, a partir de las 0 se repite el programa completo. Y ahora ya estamos con nuestro próximo invitado, que es el doctor Julio Moreno Valle, que vamos a hablar también un poquito, desde el punto de vista de él, por supuesto, de lo que es la economía y ver cómo viene la mano desde la óptica de quien estudia la economía también y la ve desde la perspectiva técnica más que